Un engranaje es un mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro. Está formado por dos ruedas, a las que denominaremos corona a la más grande y piñón a la más pequeña. Sirve para transmitir movimiento desde un eje de una fuente de energía, y es más efectivo que las poleas, debido a que no patina, y por tanto se obtiene más exactitud en la relación de transmisión. Creación y análisis de engranajes. Para ver el uso de esta parte del Design Accelerator, vamos a realizar un tren de engranajes como el siguiente, en el cual tenemos que la caja donde estarán los ejes alojados tiene 800 milímetros de largo y 600 milímetros de ancho, que el eje motor girará a 1550 revoluciones por minuto, con una potencia de 3000 vatios, y que queremos a la salida una velocidad de 250 revoluciones por minuto. En el Design Accelerator podemos crear los engranajes en grupos de 2, si solo queremos un estudio individual de cada uno, pero en nuestro caso los crearemos individualmente para luego poder engranarlos y simularlos. Para empezar, abrimos un ensamblaje nuevo, marcamos en diseño y vemos que se pueden crear tres tipos de engranaje: recto, helicoidal y biselado. Abrimos el recto, que es el que necesitaremos para nuestro diseño. En el menú de diseño vemos un cuadro con los atributos comunes, otros dos para cada uno de nuestros engranajes y otro con información general. En la parte de abajo aparecerán las opciones avanzadas. Para nuestro diseño tenemos que elegir la guía del diseño que deseemos, es decir, los valores que seleccionemos aquí se pondrán en gris y el programa nos calculará estos valores dependiendo de otros valores que nosotros le marquemos. Si por ejemplo marcamos módulo y número de dientes, se calcularán estos valores en función de la distancia del centro y otros parámetros de entrada. Entre los parámetros principales tenemos el coeficiente de engranaje deseado, es la relación entre el número de dientes del primero y del segundo engranaje. El módulo, que es la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes. La distancia al centro, que es la distancia más corta entre los centros de los engranajes. Y la corrección unitaria total, que es la suma de las correcciones de los dientes. Estas correcciones son un parámetro dimensional que permite una propuesta racional del diseño de las ruedas dentadas, con mayor adaptabilidad de los flancos del diente a la aplicación que se requiere. Se pueden elegir dependiendo de varios criterios. Elegido por el usuario, el cual no permite modificarlo directamente en el engranaje, o por otros criterios que son los siguientes: coeficiente en marcha, de marcha atrás o proporción inversa, con compensación de deslizamiento o según Merritt. Los resultados se pueden visualizar en vista preliminar, en la cual vemos exactamente cómo serán los dientes y los diámetros característicos del engranaje. Los valores mostrados son los siguientes. Además, podemos ver cómo engranan dinámicamente. En la ventana de engranajes podemos elegir varias maneras de crear los engranajes: con componente, el cual nos genera una pieza física; con operación, que solo servirá para cálculos; y sin modelo, que no generará pieza pero servirá de relación para la segunda pieza. En las mismas ventanas podemos elegir si quisiéramos crear los engranajes en una cara ya creada o en un plano ya definido, y podremos definir las características de los engranajes, como los números de dientes, la anchura del engranaje y la corrección unitaria, la cual tiene relación directa con las correcciones anteriormente vistas. Por último, podemos ver una última parte o ventana con las opciones avanzadas, las cuales son para poder modificar la entrada de datos y dependen siempre de la guía del diseño que hayamos seleccionado. Con todo esto, daremos a calcular y veremos los resultados en la parte de derecha. Vamos ahora a ver la ventana de calcular, en la cual veremos los datos del generador en función de la selección realizada en la ficha de diseño. Lo primero que debemos hacer es elegir el método de resistencia, los cuales pueden ser ANSI, ANSI heredero, Batch, Merritt, ISO 6336, DIN 3990 o CSN 014686. Estos métodos influirán en los cálculos debido a que cada uno hace un uso de unos factores diferentes, los cuales se pueden también modificar por el usuario en la pestaña de abajo llamada Factores, salvo en Batch y Merritt, ya que son fijos. En la parte de las cargas pondremos la potencia, la velocidad y el par de torsión a las cuales estará sometido el engranaje primero, y el programa calculará los resultados del segundo. Incluso podemos introducir la eficacia y rendimiento del conjunto. En la parte de valores del material elegiremos el material del cual deseamos que esté compuesto nuestras piezas. Crearemos un material de usuario
o elegiremos en la ventana de material uno predeterminado, nuevo o modificado, como ya vimos en vídeos anteriores. Si no nos acordáramos, siempre podemos usar el botón de ayuda. En la parte de abajo vemos que podemos modificar la vida útil del material y la precisión. Estos dos ajustes harán variar el coeficiente de seguridad contra corrosión y el coeficiente de seguridad contra rotura del diente. Con lo que ya hemos visto, vamos a realizar el ejercicio propuesto. Para ello, primero diseñaremos la caja, y como solo nos dan medidas generales, el diseño será totalmente libre. Los agujeros de los ejes los colocaremos a la distancia adecuada, teniendo en cuenta el tamaño de los engranajes. En nuestro ejemplo, elegiremos una relación de más o menos 3 entre las dos primeras ruedas del primer conjunto y 2 para el segundo conjunto. Por eso tendremos que dejar menos espacio entre el primer agujero y el lateral de la caja. Una vez tenemos la caja aproximadamente, ya que estas medidas luego las podremos modificar, la insertaremos en un ensamblaje. También insertaremos los ejes, que ya tendremos creados como vimos en vídeos anteriores, y generaremos restricciones para que el conjunto no se mueva. En este caso generaremos una del centro del eje con el centro del agujero y otra de la cara del eje con la cara de la caja. La caja, al ser la primera pieza del ensamblaje, será fija. Para los trenes de engranaje entraremos en el Design Accelerator. Si tuviéramos que hacer un diseño sin restricciones, podríamos seleccionar la opción de diseño de geometría de la pestaña de cálculo, introducir el coeficiente de engranaje deseado, que en este caso, como a la salida queremos 500 revoluciones por minuto, sería de 3,1, y darle a calcular. El programa nos da una posible solución, pero la cual no se corresponde con nuestro diseño, y ni siquiera nos da las revoluciones por minuto exactas a la salida. Seleccionaremos entonces la opción de comprobar cálculo. Observaremos que algunos de los valores que nos había calculado anteriormente, como el módulo, nos pueden valer para nuestro diseño. En la guía del diseño pondremos dependientes el módulo y el número de dientes, e introduciremos la distancia de centros que deseamos para nuestro diseño. Daremos a calcular de nuevo, pero observamos que el programa nos pone un ángulo de hélice, lo cual no queremos. Por tanto, para solucionar esto, dejaremos la distancia de centros dependiente y pondremos el ángulo de hélice a 0. Así obtendremos un diseño mecánicamente perfecto. Como este seguramente será el definitivo, también pondremos la guía de corrección configurada como usuario y dejaremos las correcciones configuradas a 0. Le daremos de nuevo a calcular y ya nos da un conjunto de engranajes totalmente válido para nuestro diseño. Comprobaremos en la pestaña de cálculo que ahora sí tenemos 500 revoluciones por minuto a la salida. Como ya dijimos, queremos obtener cada engranaje individual, para luego poder simularlo. Por ello, dejaremos uno sin módulo, para que no genere nada. Por fin, le damos a aceptar y ya tenemos la primera rueda de nuestro diseño. Solo tendremos que realizarle una extrusión para poder alojarlo en los ejes. Una vez hayamos realizado las 4 ruedas, vamos a ensamblarlas en el diseño general. Primero insertaremos las 2 ruedas, que en este caso son engranaje 1.1 y engranaje 1.2, y realizaremos las restricciones necesarias. Para alojarlos en los ejes, realizaremos 2 restricciones de posición. Y para dejarlos en el mismo plano y que puedan engranar correctamente, usaremos otras 2 restricciones de posición, las cuales las colocaremos a 100 milímetros de la pared principal. A continuación debemos poner las restricciones de movimiento,
las cuales las haremos marcando en restricción, pestaña de movimiento y marcando el eje y estructura del engranaje. Haremos lo mismo con los dos y pondremos una relación de 1. El proceso de engranar las dos ruedas es un poco más delicado, debido a que las ruedas giran libremente, ignorando los dientes. Por eso debemos generar una restricción también. Podemos hacerlo colocando más o menos los dientes colocados y haciendo una restricción de movimiento con la relación de 3:1, como vamos a hacer en este caso. O para hacerlo más exacto, generar una restricción de contacto entre dos dientes, realizar la de movimiento y eliminar después la de contacto. Como vemos, ahora sí engranan perfectamente. Una vez pongamos las 4 ruedas y las engranemos correctamente, nos quedará algo parecido a esto, que como vemos engrana correctamente. Pero para ver si hemos conseguido un resultado óptimo, realizaremos una simulación dinámica, en la cual daremos movimiento a la unión generada por el programa llamada Revolución 8, la cual es del eje con la caja, imponiendo en sus propiedades 1550 revoluciones por minuto, en el grado de libertad rotacional 1, durante 4 segundos. Con esta simulación podemos visualizar el gráfico y elegiremos las variables de velocidad de la unión revolución 8, que equivale al eje de entrada, y la unión revolución 3, que equivale al eje de salida, las cuales nos las dan en grados por segundo, que si lo transformamos a revoluciones por minuto nos dará exactamente lo que nos habíamos propuesto con el ejemplo. Después de ver cómo se realiza un tren de engranajes y todas las posibilidades que nos ofrece, vamos a seguir con este comando del Design Accelerator, el cual posee dos opciones más muy similares al anterior: el engranaje helicoidal, o comúnmente llamado como tornillo sin fin, o el engranaje biselado, el cual nos permitirá transmitir movimientos en distintos ángulos. Como podemos ver, las ventanas son similares, salvo que para este tipo de engranaje no tenemos guía del diseño. También tenemos dos partes divididas para cada componente con las características de la rueda y del tornillo. Si le damos a vista previa, podemos ver las características de cómo quedarán cada uno de los dientes. En la pestaña de cálculo podemos ver que también es similar, pero en los métodos de resistencia no hay tantos como en el engranaje recto, sino que solo tenemos ANSI heredado y CSN. Y a la hora de elegir factores, el número también se reduce considerablemente. Para realizar el modelo, una vez tenemos las condiciones de nuestro diseño, le daremos a aceptar y el programa nos generará las dos partes del engranaje. Volvemos a ver en el engranaje biselado una ventana similar al del engranaje recto, pero sin guía del diseño, y con un valor nuevo llamado ángulo de eje, que es el ángulo de cruce entre los ejes de los engranajes. En la vista previa podemos ver todos los valores nuevos que aporta este ángulo. En la pestaña de cálculo, esta vez sí que tenemos todos los métodos de cálculo de resistencia de nuevo. Como en los otros ejemplos, le daremos a aceptar y el programa nos generará el diseño. Como hemos visto, es muy fácil realizar conjuntos de engranaje. Espero que les haya gustado.